Empieza la grabación. Así que buenas tardes a todos. Y Buenas formalmente damos por iniciado este encuentro. Nos vuelve a acompañar el padre Gabriel Rodríguez, de la diócesis de San Martín. Ya lo conocemos, gracias a Dios, son varios días que nos regaló. Inclusive nos queda un encuentro más. Así que hoy quedamos con él el otro día, que empezábamos con algunas preguntitas. Y le vamos a dar, no sé, Gabriel, 7 minutos, ¿o no? Sí, querida. Bueno, vos manejá. Así que bueno, los dejo con él y él va a poder ayudarlos a acomodar algunas ideas que por ahí quedaron en el aire el otro día. Quedamos con el padre que ustedes iban a hacer unas preguntas al principio. El padre le dice, sí, querida. Bien. Me han preguntado por los géneros literarios. ¿Quién fue la que le iba a buscar? Yo le había preguntado, padre, buenas tardes. Buenas tardes. Me dio un ejemplo de género literario dentro de lo que era el didáctico, Bien. el histórico. El mitológico lo tenés en Génesis 1. ¿Sí? Génesis 1:1 a 2:4 y lo que sigue, pero bueno, ahí tenés género mitológico, ¿sí? Genealogía tenés un montón, mirá, hoy vamos a ver un montón, pero por ejemplo, descendientes de Sem, Génesis 11:10 en adelante. Ahí tenés genealogías, que sirven para explicar algo, ¿sí? Y de narración o epopeya, Génesis 11:1-8. ¿Cómo surge Babilonia y la Torre de Babel? No, lo que pasa es que lo que yo quería era históricos, proféticos y didácticos. Entonces, dentro de los didácticos, ¿a cuál podemos considerar? Acá no tenemos en el Génesis. Y proféticos no. Histórico, cuando empecemos con Abraham y eso, y te hablo de géneros históricos, ¿sí? Y el llamado de Dios a Abraham. ¿Y ahí tenés algo, sí. Tampoco. ¿Y proféticos? Tenés que estar los profetas, que diga oráculo de Yahvé, dice el Señor, así habla el Señor. O sea que esta división así general no aplicaría para el Génesis, aplicaría para otros libros. ¿Está bien lo de hecho, yo de profético no te hablé, te hablé de I3, ninguno era profético. Era mitológico, era genealogía y era... Mitológico, genealogía es otro más. Ninguno dije profético. Y epopeya. Y epopeya. Ok. No hablé de profético porque acá no voy a encontrar género profético, ¿sí? Ok. O sea que mitológico, genealogía y epopeya en el Génesis. Claro, y tenés hay bastantes, ¿sí? También tengo que hablar de Génesis. El día que, cuando tengan un proceso con profetas, puedes hablar del género del oráculo, un montón de géneros proféticos. Oráculo de condena, oráculo de salvación, hay muchísimos géneros proféticos, ¿sí? Ok, promesa. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, disculpe. ¿Otra pregunta? Los dejo mudos. Y eso que no empecé a hablar todavía, ¿eh? Bien. Bueno, entonces quiere decir que leyeron lo del otro día o repasaron el video y estamos bien. No, vamos bien por este camino que nos lleva al Padre, entonces, vamos entendiendo. Bien. Como les dije, el encuentro pasado, hoy vemos Génesis 1:11 y el último encuentro lo dedico a 12:50, ¿sí? Muchas cosas que ya vimos, hoy las voy a repetir. ¿Por qué? Repitiendo, uno se las va quedando, ¿sí? No es que me olvidé que no se las dije, a propósito se las repito porque es importante y les va calando a ustedes, ¿sí? Esperen, comparto pantalla. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Anfitrión me deja compartir pantalla? Sí, ya te autorizo, a ver. Que no te encuentro ahora, espérame un segundo. Sí. Ahí estamos. Ahora sí puedo, gracias.
Muy bien. ¿Todos lo ven? Sí, Sí, sí. sí, se ve. Perfecto, se ve. Bien, entonces Génesis 1 a 11. ¿Se acuerdan que hay dos partes? 1 a 11, 12, 50. Hoy vemos la primera parte, ¿sí? Esperen que yo tengo un montón de ventanas abiertas y voy a cerrar las que... Si me deja, ahora, ahí está. Bien. Bien. Comenzamos. Déjenme, por justo ahora se me aparece un... Si puedo sacar esto de aquí. Nosotros estamos viendo perfecto la pantalla. Sí, yo justo tengo arriba, en la primera frase, es la puerta de entrada al libro y a todo, primero, el Génesis, ¿sí? 1:11, es la puerta de entrada al libro de Génesis y al resto de los patriarcas y a la historia de Israel, y es el horizonte más amplio de la historia de las naciones y del mundo. Todo comienza acá. Es el gran prólogo a todo el Antiguo Testamento. El Dios Salvador de Israel, que experiencia tiene en el Éxodo y en adelante, se identifica con el Dios creador del mundo, de la naturaleza y de la humanidad. Es el mismo Dios. ¿Sí? Bien. Como ya les dije, en Génesis se destacan dos tradiciones, la yavista, J, y la sacerdotal, P. Son las siglas de cada una. De J proceden, o sea, de la sacerdotal proceden, perdón, de la yavista proceden la mayoría de los relatos. P aporta el poema inicial de la creación y las tradiciones sobre el diluvio. El marco cronológico y estructurante de las genealogías. ¿Cuál es el tema de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Estos 11 capítulos. Primero, Dios es el creador de todo y de todos. Y la creación es buena. Dios hizo una creación que es buena. Y es claro en el Génesis. Primer día vio Dios que era bueno, segundo día vio Dios que era bueno, y al final de todo vio Dios que era muy bueno. Ahora, esta creación que es buena en origen, se fue deteriorando a causa del ser humano. ¿Sí? Por eso el ser humano es responsable de su propio destino y de las situaciones reales que lo limitan. ¿Se acuerda que yo les explicaba, les dije un par de veces, bastante seguido en el último encuentro, que el Génesis iban al pasado para poder entender el presente, por qué estaban donde estaban, y darse cuenta que lo que estaban sufriendo en el presente, que era el destierro, era el estar fuera de la tierra prometida, era el no poder profesar su religión, el estar sometidos a una pertenencia extranjera, era responsabilidad del hombre a causa de la desobediencia. Bueno, para eso está el Génesis, ¿sí? En toda la Biblia, pero especialmente en estos capítulos, el tema del término historia no es utilizado como lo entendemos nosotros. Por ejemplo, a la manera que están en la base de nuestra Torá y los profetas anteriores, ¿sí? No se puede hablar en estos 11 capítulos propiamente de una historia, como la entendemos. Más adelante ya sí, empezando con 12 de 12 en adelante, sí hay otra forma de hacer una historia interpretada, pero no se puede hablar de historia. Acá estamos hablando más que nada de mito y de leyenda.
que trascienden el tiempo y la historia. ¿Qué buscan con eso? Que eso fue una palabra rara. Saber, buscan interpretar el sentido de la existencia humana en ese momento. ¿Por qué están así? Eso está el ciclo de los orígenes. Si en el principio estaba todo esto, ¿por qué ahora estamos así? Entonces se busca transmitir cómo era todo el principio, la armonía original, lo que se vivía. ¿Qué es el ser humano? ¿Para qué fue creado? Revivir todas esas cosas esenciales y básicas. ¿Para qué está la creación? ¿Qué es la creación? ¿Sí? Entonces eso busca estos capítulos. ¿Vamos bien? Esto ya lo vimos. Sí, muy bien. La estructura. Fíjense, Génesis 1. Creación en 6 días del universo y de todo lo que habita en él por la palabra creadora de Dios. Que todo está enfocado hacia el sábado, el descanso sabático, el séptimo día. La división en días es algo artificial. Lo hicieron. Una lectura de la tradición, la P, ¿para qué? Para resaltar el tema del descanso sabático del séptimo día. Fíjense que hay 10 creaciones. Tercero, cuarto día hay 2. Hay días que crea 2 cosas. ¿Sí? Porque si no, no se pensaba en el esquema de 7 días. Entonces, pero todo está enfocado a el descanso sabático, para darle importancia al descanso sabático. Génesis 2. Una mirada sobre la creación de los seres vivos, especialmente el ser humano. Fíjense, cuando habla al principio de Génesis 2 del ser humano, no habla del hombre, habla de Adamá, el terroso. ¿Por qué? Porque crea de la tierra. Adán, Adamá, el que proviene de la tierra, eso significa Adamá. Ese ser no tiene todavía sexo. Creó al ser humano. Pero cuando era el Génesis, antes que crea a la mujer, cuando dice creó al hombre, no es al varón, sino al ser humano. ¿Qué es el que custodia el jardín? Sí ven que crean también a los animales para que complemente al ser humano, pero el ser humano solo encuentra complemento cuando crea a la mujer. Ish y ya. ¿Sí? Cuando crea a Eva. A partir de la creación de la mujer ya se habla de Ish, hombre, varón, y ya, mujer. Adán y Eva. Génesis 3 vemos el pecado original, la desobediencia. Serpiente, que es un animal excepcionalmente astuto, por tentación de la serpiente, la pareja transgrede una provisión de Dios y por eso es expulsado del jardín. Génesis 4. Fuera del jardín se diferencian los modos de vida y hay desigualdad de las relaciones con Dios. Esto hace que las relaciones entre los seres humanos sean cada vez más violentas entre ellos, Caín y Abel. Toda la armonía original se pierde. Génesis 5, esta violencia es compensada insuficientemente por un linaje de los hombres más piadosos, entre ellos Enós, que significa humano, que es el primer adorador de Yahvé y que lleva hasta Noé. En todo este lío de Caín y Abel aparece una genealogía
que son los descendientes de Adán. Buenas tardes. Buenas tardes. Y al final de esta descendencia, el capítulo 4:26, perdón, aparece Nos, que es el primer adorador de Yahvé. De 6 a 8, el diluvio, consecuencia de otra transgresión cometida por los seres celestes, 6:1-4, y frente a la constatación de la corrupción del hombre, de la violencia del hombre, va a decir el texto, que llena la tierra, Dios decide mandar un diluvio y acabar con la raza humana, excepto a Noé y su descendencia, porque Noé es el único justo, y a los animales que Noé introdujo en el arca. En Génesis 9 hay un nuevo punto de partida. La nueva Gabriel, creación. Sí, en el chat piden si podés mostrar el 4 de nuevo. ahí lo tienen. Igual el material solo tiene Ana, se lo va a pasar, supongo que después de este encuentro, así que en eso... Pero bien, ¿seguimos? Sigamos. Entonces, Caín y Abel, sigue descendencia hasta que surge Enos, de vuelta un primer adorador de Yahvé, que con Enos llegamos, nos lleva a Noé, el diluvio. Por la maldad que hay en el hombre, dice el texto, ahora cuando hagamos la lectura continua vamos a ver más específicamente cada uno. Dios decide juzgar la tierra, inundar. Noé, lo único justo, le pide que entre al arca y que entre animales con él. ¿Sí? Luego el diluvio, depende de la tradición, aparece una nueva creación. Y una nueva relación entre Dios y el hombre. Dios decide hacer una alianza con Noé, con él con humanidad, y la sella con el arco iris, con la promesa de nunca más volver a provocar otro diluvio. Después de Noé, vemos cómo los pueblos se propagan. Los hijos de Noé son los padres de la humanidad, y se van instalando por toda la tierra, según sus lenguas y sus territorios. Hasta culminar en Génesis 11. Quieren construir una torre, la torre de Babel, quieren llegar a Dios por otro camino. Dios los divide, les confunde las lenguas, y también explica el origen de la Babilonia y de sus torres escalonadas. Ambas son por la tradición yavista, ¿sí? Y es la explicación de la condición humana al final de la historia de los orígenes. Estos dos relatos, el de Babel y el origen de Babilonia, conectan con la historia de los orígenes antes y con la historia de Abraham después. Ya veremos cómo. Y así como J tiene su cierre, versículos 1-9, la tradición sacerdotal también tiene su cierre, que es los versículos 10 al 31. Que es una genealogía que intenta unir la segunda humanidad, ¿cuál es? La de Noé, hasta Abraham. Noé, desde la partida de Sem hasta Abraham, el padre de Israel. Y así une lo que pasó en los orígenes con todo lo que hay en la historia de Abraham. ¿Sí? Eso es rápidamente la estructura de los 11 capítulos. Al final de esto vamos a ver capítulo por capítulo, no se asusten. ¿Sí? Las grandes etapas de redacción se las simplifico mucho para no confundirlos. Astruc y Eichhorn, siglo XVIII, descubrieron que en Génesis 1:11 había duplicados, cosas contadas 2 veces. Especialmente en los 2 relatos de la creación, 2 cronologías, y había descripciones divergentes del diluvio. Por ejemplo, ¿cuántos animales entran en el arca? Si una pareja de cada especie o 7 parejas de especies puras.
se dieron cuenta que Dios tenía diferentes nombres, Yahvé o Elohim, divinidad, o el compuesto, Yahvé Elohim. Todo esto es de origen a lo que se llama la crítica de las fuentes, que distingue dos tramas narrativas independientes. La sacerdotal, P, porque emplean Elohim, que considera una fuente autónoma, y una fuente anterior, no sacerdotal, yavista, con la sigla J. Bien. Originalmente estas dos tradiciones. Hubo, luego que compilaron estas tradiciones, un redactor que habría combinado ambas fuentes. Este redactor en muchos lados aparece como R. Toma las fuentes, no solo las une, sino que las va combinando. ¿Sí? No solo las recopila, también las combina. Bien, y ahí tendrían las grandes etapas de la formación del Génesis, especialmente estos 11 capítulos, ¿sí? Fundamentalmente, más que especialmente. Fíjense, también se los dije, pero se los repito. Génesis 1:11 está basado en tradiciones mitológicas, épicas e historiográficas de Egipto, del oriente de Babilonia, de Asia Menor y de Grecia Antigua, y que fueron muy estudiados durante la segunda mitad del siglo XIX, perdón. A medida que se fueron traduciendo y encontrando escrituras cuneiformes, que están en la tabla que tienen de su lado izquierdo, o jeroglíficos, acá en el lado derecho, para que vean cómo se ven las tablas. Y fundamentalmente se centró la atención en dos de estos textos. El Gilgamesh, en su versión larga de 12 tablillas, 12 estelas, piedras, en cada estela un capítulo, descubierto en los archivos de Nínive, y en el poema cósmico del Enumi Elish, cuando en lo alto. Gilgamesh va a ser el diluvio, Enumi Elish va a ser la creación en Génesis. ¿Sí? Pero son desmitologizaciones y teologizaciones de relatos del Antiguo Egipto, del Antiguo Oriente Bíblico, de Asia, Grecia, Babilonia, Asiria. ¿Bien? A partir del siglo VI, ¿cómo llegan estos, si se los digo, mitologías a los escritores, a los que compusieron el Génesis? Siglo VI a.C., destierro. En el destierro hay un intercambio entre los sacerdotes académicos babilonios, mitógrafos, adivinos y médicos, y letrados de Judea en la Golá. Golá es una de las diásporas judías. Esta diáspora judía con los sacerdotes académicos se produce un intercambio. Por eso, muchos de los letrados judíos pudieron acceder a una formación intelectual en un medio cuneiforme. ¿Sí? La mayoría de estos letrados judíos que accedieron al medio cuneiforme son sacerdotes, dedicados a los estudios de la escritura más que al culto. Que de todos modos en el destierro no hubo culto, así que estaban abocados a las escrituras. ¿Qué aporta esta anteposición de los orígenes al gran relato de la historia nacional? O sea, ¿qué aporta esto de ir a los orígenes para entender la historia que está viviendo Israel? En la perspectiva de la tradición sacerdotal de P, la elección de Abraham y después de los hijos de Israel, servirá para constituir alrededor del Shabbat y después del culto una comunidad modelo
que sea lo más próxima posible al creador del cosmos y a su proyecto de vida para la tierra entera. El Dios de Abraham es el mismo Dios creador. Entonces, ese Dios que elige a Abraham y después a los hijos de Israel, es el mismo que creó, el mismo que hizo la creación. Entonces, yendo a la creación se puede recuperar esa comunidad modelo de los orígenes, en la cual todo era armonía, en la cual todos nos llevamos bien, en la cual no había violencia, ¿sí? En la cual el hombre era vegetariano. Ahí les hago un comentario. De ahí viene la famosa palabra o el término veganos, ¿sí? La filosofía vegano, vegan en hebreo significa en el jardín. Quieren recuperar toda la filosofía de vida antes del pecado, de armonía con la naturaleza, con Dios, con el hombre en sí mismo. Son vegetarianos porque en el jardín del Edén no se comía carne, recién con la expulsión viene el comer carne. A los que yo le discuto, el vegano también no estaban vestidos, tenían una hoja de parra, deberían vestirse con hoja de parra si quieren recuperar lo mismo, pero hasta tanto no llegan. Bien, en la perspectiva de J, en la Yavista, el aparente proyecto de Dios que fracasó en Israel encuentra en el relato etiológico de estas costumbres, del comportamiento del hombre, una antropología fundamental, es decir, como el hombre pensó que podía construir un futuro contra Dios, o sea, poder construir un futuro sin Dios. Esto fue lo que esta desobediencia, de querer ser como dioses, fue lo que les produjo la expulsión del jardín, de la tierra prometida, ¿sí? Y de la suerte que están corriendo ahora. Entonces, esta fe de Israel tiene que volver a un nuevo retorno, tiene que volver a un nuevo origen y volver a rehacerse. Por eso van los orígenes. Y en la perspectiva del redactor final, lees las dos tradiciones e insiste en la separación de la esfera divina del mundo humano. Entonces ofrece a los hombres la elección entre Caín, Lamec, uno, o Set, Enos o Noé, la infidelidad o la fidelidad, entre la violencia o el respeto a Dios, diciendo que los que sobrevivirán son los justos, a los cuales se prepara un camino especial para el linaje que es llamado a escuchar y practicar la Torá. Que la Torá es el camino de humanización del hombre. El hombre llega a ser plenamente hombre viviendo esa Torá. ¿Sí? ¿Vamos bien? Seguimos adelante. ¿Cuáles son los temas y cuestiones claves del Pentateuco? Del Génesis. Primero, ¿se puede y se debe leer los orígenes como un conjunto bastante denso de etiologías, estudios sobre las causas de las cosas? Eso estudia la etiología. O sea, por eso te parece eso. Donde se entremezcla la especulación y el saber empírico, el conocimiento y la tradición. Donde se muestra un orden primordial, una organización fundamental del mundo, del plano cósmico, geográfico y geopolítico, los continentes y los países, o étnico y cultural, las lenguas y los modos de vida. Primer tema importante, el ser humano en el conjunto de la creación. Génesis 1 al ser humano le otorga un poder sobre la tierra y sobre los animales. Fíjense algo interesante que estaba hoy leyendo. El dominio que el Génesis le da al hombre es sobre la naturaleza, no sobre los otros hombres. Sobre los animales y la naturaleza, no sobre el resto de la humanidad. ¿Sí? Y el hombre posee este poder porque es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que hace el hombre tenga ese rol especial en la creación.
Y esta semejanza de Dios no es solo que puede pensar, también es responsable. ¿Sí? Responsable de lo que hace y es un enviado de Dios. Una pregunta. Rosita, se le dice que se le corta la transmisión, pobre. ¿Está saliendo bien o es mi computadora? No, sale bien, Está no se bien. corta. Sale bien, padre. Está perfecto. En todo caso, Sí, Rosita, entré y Sí, volví a sale bien. salir y volví a entrar. Por ahí se entiende, padre. Bien, bien. Se Bien, oye entonces, bien. el ser humano, el conjunto de la creación, su lugar especial por ser imagen y semejanza a Dios, dominio sobre los animales y sobre la creación. Y también es responsable de eso. ¿Sí? Por otro lado, antes del diluvio el hombre es vegetariano. El paso del vegetarianismo al comer la carne de los animales, pero no la sangre, en 1.28.30 y 9.2.7 está esa orden, lo va preparando para la matanza ritual de los animales, así como la comunión sacrificial instaurada en el Sinaí. En vista a eso ya van preparando que el hombre puede, por mandato divino, comer carne, no la sangre, desde la época post-paraíso en el post-diluvio. Por lo que respecta a Génesis 2.3, establecen un parentesco fundamental entre el hombre, Adán, o sea, el ser humano, y los animales y la tierra, Ha-Adamá. Fíjense, el hombre es Ha-Adam, el ser humano, y la tierra Ha-Adamá. ¿Cuál es esa relación? El trabajo agrícola con sudor, el sudor de la frente. El recuerdo del jardín y es pasado, es un recuerdo. Ahora el hombre está. La relación nueva que tiene con el hombre es que la tiene que dominar con el trabajo y con el sudor de la frente. En el jardín no había dolor, no había desgaste. También dominaba la tierra, pero sin dolor. Ahora tiene que empezar a trabajar y a sudar y a doler. ¿Sí? Bien. Eso en cuanto al ser humano en el conjunto de la creación. Estos textos también, estos 11 capítulos, hay una dimensión antropológica importante. Hombres y mujeres poseen igual y fundamental dignidad. Son los dos imagen y semejanza de Dios. Y es fuente de una dignidad indivisible, que va a profundizar y a extender la reflexión sapiencial en Proverbios, por ejemplo, le puso un montón de citas. El hombre primordial, Adam, solo llega a ser realmente el mismo después de la aparición de la mujer, de la Isha, que hará de este Adamá un Ish. Esa es la complementariedad que el hombre adquiere, que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, adquiere, llega a ser el mismo. ¿Sí? Por eso toda esta tendencia del género que tenemos hoy en día, todo eso atenta contra esta misma voluntad de Dios. ¿Sí? El hombre necesita el varón necesita de la mujer necesita del hombre para ser pleno. Acá lo puse 2 veces, el segundo borrenlo porque me olvidé de borrarlo. Con respecto a la mujer, no es una ayuda inferior al hombre, sino es un apoyo indispensable frente a él. Gracias a que hay una mujer, el hombre entra en diálogo, es un ser en relación, es capaz de comunicarse. ¿Sí? Entonces no es solo algo que está para el hombre, es apoyo, es lo que le permite entrar en relación por comunicarse. Es fundamental, ¿sí? Bien. Esas son las cuestiones claves del texto. La creación es buena, el lugar del ser humano,
un ser en relación, igual dignidad, ¿sí? El hombre es varón, es pleno porque la complementariedad con la mujer, en la cual puede entrar en diálogo y se convierte en un ser en relación. Fíjense cuántos paralelos y cuántas cosas se desprenden hoy en día de todo esto, con el tema del género, de la violencia de género, con el tema del rol de la mujer, con el tema del rol del hombre también. ¿Sí? Porque ahora parece que todo es la mujer, pero el hombre también. Uno es indispensable para el otro. Nos necesitamos. ¿Sí? Muy bien. Este que ocupa un lugar esencial, que es domina, que es capaz de pensar, que es libre, que es responsable, que es varón y que es mujer, puede querer ocupar el rol, puede querer suplantar a Dios. Al punto que vemos en Génesis 6:6, el mismo Dios se lamenta de haber creado al hombre, porque ve que hay tanta maldad que se lamenta. Pero sobre el lamento prevalece la simpatía. Dios no solo castiga, sino que después te da una nueva oportunidad al hombre, sellando esta alianza con Noé, que asegura la supervivencia del mundo y de la humanidad. ¿Sí? Sí, es el Dios, el hombre que quiere ocupar el lugar de Dios y Dios que se arrepiente de haberlo creado, que emana del diluvio, pero también es el Dios que perdona y que hace una alianza en la cual le promete la prosperidad, le promete el futuro y promete no volver a mandar otro diluvio a la tierra, y por eso es el signo del arco iris. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Vamos ahora a hacer de a poquito una lectura continua del Génesis. ¿Sí? Capítulo por capítulo, que trata cada cosa y qué es lo importante. ¿Sí? La idea de esto es, como hice con la charla anterior, que vayan leyendo el texto y vayan complementando y enriqueciendo con estas notas que yo le pongo. Lo primero, origen del mundo y de los seres humanos. Lo primero que tenemos es de 1:1 a 2:4 a la creación del cielo y de la tierra. Es un himno sacerdotal sobre la creación que posee un marcado carácter litúrgico. Se enmarca en un marco cronológico de 7 días que decanta en el descanso sabático, ¿sí? La consagración del sábado. Corresponde a la semana judía. Y está marcado por lo que se llama técnicamente una inclusión. Fíjense, 1:1, creación del cielo y de la tierra. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Ese es el título que anuncia lo que se va a hablar, la creación del cielo y de la tierra. ¿Sí? Técnicamente es un título proléptico. Y en 2:4a termina diciendo, esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Repitiendo en marca. Y es un relato que pertenece a la tradición sacerdotal. Una vez que se creó la tierra, se dividió agua, mar, división de agua, tierra, sol, día, animales, plantas. Viene 2:4b a 3:24, es el drama del paraíso. Relato yavista, J, de los orígenes. Que tiene una gran diferencia con el relato de P. No se trata ya, es otro relato de creación, pero no ya del universo, sino del ser humano y de su espacio habitual, del ser humano y donde vive. Este drama en el paraíso tiende a dar respuesta a el origen de la vida, por qué hay dos sexos, cuál es el sentido del trabajo, del dolor y de la muerte, y el misterio de la maternidad. Y está dividido en 3 actos. 2:4 a 25, la creación del ser humano en su hábitat. El segundo acto, 3:1 a 7, el pecado. La mujer y la serpiente son protagonistas de este acto. Y el tercer acto es el castigo, que está relatado como un proceso judicial. Dios interroga a los acusados, escucha su testimonio y después emite sentencia.
Pero no todo es pesimismo. Ya que el hombre al final dice, fíjense, le vuelvo a poner nombre a la mujer, el hombre puso, dice 3:20, el hombre puso a su mujer el nombre de Eva, es decir, vitalidad. Porque ella sería la madre de todos los vivientes. Se abre la vida. El hombre llama a su mujer Eva, vitalidad, y el Señor Dios hizo para Adán y su mujer una túnica de piel y los vistió. Fíjense, aún en el pecado, como Dios cuida, como Dios nos protege, no nos deja de lado. Es impresionante esto. Bien. Luego en la caída viene 4:1-16, el relato de Caín y de Abel. Seguimos con los relatos a vista. Esta tragedia, este drama que se llama El Paraíso, ahora se vive entre los dos hermanos. Que en la figura de Caín y de Abel tenemos una tensión que seguramente estaba entre los agricultores sedentarios y los pastores seminómades. Abel presenta sus primeros terneros, los primogénitos, a Dios. Caín presenta parte de lo que produjo, no las primicias. Dios prefiere a Abel, Caín mata a Abel. Y fíjense, aún en el pecado, cómo termina siempre abierto la esperanza. Dios le pone a Caín una señal para que nadie venga la sangre de su hermano. La sangre, decía, del suelo clama, la sangre de Abel. Para que no maten a Caín, por haber hecho eso, Dios les protege con esta señal. Más que un castigo para vivir errante toda su vida, es evitar que lo venguen. Una vez que cuenta la historia de Caín y Abel, sigue el reto samista con la genealogía de Caín. Fíjense, yo al principio les dije, toda genealogía siempre es sacerdotal. Mentira. Hay genealogías que también pueden ser savistas, ¿sí? Acá tenemos una, la de Caín, que va a hablar no solo del origen de la civilización urbana, sino de los oficios y de las artes. Fíjense, dice: Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Después puso a edificar una ciudad a la que dio el nombre de su hijo, Enoc, origen de la civilización. A Enoc le nació Irad. A este engendró a Mabiel. Mabiael engendró a Matusael, y este a Lamech. Lamech tuvo dos mujeres, una se llamaba Adá y la otra Selah. De Adá nació Yabel, que fue el antepasado de los pastores nómades. Su hermano se llamaba Shubal, y fue el antepasado de los que tocan la cítara y la flauta. O sea, explica origen de la civilización urbana, oficios y artes. Caín es el hijo pecador, depravado de Adán y Eva. Pero de la descendencia de Adán y Eva, representada por Caín, esta descendencia depravada se rompe con el nacimiento de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que dio a luz a Enos. Enos significa en arameo hombre, que es el primer adorador de Dios. De esta descendencia maldita surge de vuelta alguien que adora a Dios, de vuelta la apertura a la esperanza. Luego de la genealogía de Caín, relato samista, aparece la genealogía de Adán, relato sacerdotal, que busca unir a Adán con Noé en una cadena de 10 generaciones, y que veremos al final. El relato sacerdotal va a retomar esto y lo va a hacer continuar hasta Abraham. La finalidad de esta genealogía es doble. Por un lado, mostrar que la orden de 1:28 de sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, se cumple, y poner en contacto, unir la historia de Abraham con los orígenes.
Y también hay otro efecto teológico. Van a ver que cuando a medida que van nombrando las edades, cada vez se mueren más jóvenes. El progresivo descenso de la edad significa alejamiento a Dios. El hombre cuanto más fiel es, más años vive. Cuanto menos fiel es, menos años vive. ¿Sí? Pero fíjense que más que una intención histórica, hay una intención teológica. Hacer llegar de la creación a Noé, que ahí mueren todos los personajes anteriores a Noé llegan a Noé, ahí mueren todos en el diluvio. Y de Noé, que es la nueva creación, hacer que todos lleguen a Abraham. ¿Sí? Hay un ejercicio que se los iba a dar, pero no se los doy, porque los voy a confundir mucho. De empezar con las genealogías, a sumar la edad que tiene cada uno, y van a ver cómo todos los personajes de la creación a Noé, todos llegan al diluvio, y todos mueren en el diluvio. Si sumamos la época del diluvio con la edad que tiene cada uno, todos llegan al diluvio. En el diluvio mueren, y el diluvio es una nueva creación en la cual surge una nueva humanidad, que llega a Abraham. Esa es la intención teológica del Génesis, unir la creación con Abraham, por medio de la alianza con Noé en el medio. Claro. Luego que llegamos a esta genealogía, viene el diluvio. Y retomamos, es dentro de estos 11 capítulos, es el relato más largo, más completo. Originalmente se buscaba dar una explicación religiosa a un desastre natural. Para eso se creó este relato. Hoy sabemos que así como el Shavista tiene el relato del pecado original de Adán y Eva, el pecado original para la P, que ahora vamos a ver, para la sacerdotal, es la violencia que hay del hombre. Por eso Dios castiga porque vio que la tierra estaba llena de violencia. Y ahí decide llenar la tierra. Pero empezamos de poquito. Los primeros 8 versículos son las causas del diluvio, contada por el Shavista. Es la corrupción de la humanidad. E introduce a Noé, que es el único que es fiel. En el cual se comienza a vislumbrar la luz en la oscuridad. No toda la humanidad está corrupta, está Noé. Continúa, a esta causa del diluvio, el relato sacerdotal. El diluvio pertenece a la tradición sacerdotal y es la historia de Noé. Para P, lo repito, la causa del diluvio, dice que la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y se había llenado de jamás, de violencia. Recordando la fidelidad que tuvo a Enoc, 5.22, les leo lo que dice 5.22. Tenía Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén. Enoc fue fiel a Dios. Después de engendrar a Matusalén, vivió 300 años, tuvo hijos e hijas. Vivió en total 365 años. Bueno, recordando esa fidelidad de Enoc, apunta este relato a una nueva alianza con Dios, la alianza que hace con Noé. O sea, no solo nos recuerda la fidelidad de Enoc, sino a una nueva alianza. Hecha en Noé. 6:18, que ya se los leo. Contigo le dice Dios a Noé, todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero contigo estableceré una alianza. Entrarás en el arca, vos, tú y tus 3 hijos, tu mujer y tus nueras. ¿Sí? Bien. Entonces, el relato sacerdotal tiende a explicar la causa del diluvio, que es la violencia, y también nos prepara para esta nueva alianza de Dios con Noé, que Noé nos recuerda a la fidelidad que tuvo Enoc. Luego que viene el diluvio, viene el caos del diluvio, todo lo que el diluvio provoca. Tenemos mezcla de tradiciones sacerdotales y yavistas.
abundan repeticiones. Por ejemplo, 7.9 dice: entraron con Noé en el arca una pareja de cada especie, macho y hembra, como lo había mandado Dios. 7.13 y 16a. Aquel mismo día entraron en el arca Noé y sus hijos, Sem, Cam, Jafet, la mujer de Noé y las mujeres de sus 3 hijos, y con ellos todas las bestias salvajes, todos los ganados, todos los reptiles de la tierra y todas las aves del cielo, pájaros de toda especie. Con Noé entraron en el arca parejas de todos los seres vivos. Entraron macho y hembra de cada especie, y como le había ordenado Dios. Y el Señor cerró la puerta por fuera del diluvio, por fuera. ¿Sí? Fíjense, se está contradiciendo. ¿Cuántos entran? ¿O entraron una pareja de todas las especies? ¿O entraron sí, o cómo entraron? Sí, entonces ahí tienen una cosa. Después tienen divergencias. 7, 4 y 12. Por ejemplo, 7.4 dice: porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de ella a todos los seres que he creado. 7.12. Y estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días y 40 noches. O sea que dice, dentro de 7 días va a pasar esto. Acá ya estuvo, no, esos 7 días están ausentes. Faltaron esos 7 días que promete en 7.4. ¿Sí? Bueno, entonces hay divergencias, hay repeticiones. Esto es porque se entremezclan relatos yavistas con relatos sacerdotales, J y P. ¿Cómo reconozco J? Primero porque usa el nombre de Yahvé. Porque habla de 7 parejas de animales de cada especie, y para él el diluvio es concebido como una gran lluvia torrencial. ¿Sí? En este relato falta que cierre la puerta. Cuando dice que cierre la puerta es el relato P. En Yavista no está que cierre la puerta, ¿sí? Bien. En cambio, la fuente P habla de una pareja de animales de cada especie, no 7 parejas de animales. Está preocupado por la cronología, por los números del diluvio. Más que una gran lluvia torrencial, está presentado como un cataclismo de dimensiones cósmicas y una anticreación. Así como Dios fue creando, el diluvio fue destruyendo. En el cual Dios separó las aguas de arriba y de abajo en la creación. Acá se vuelven a juntar. Y se vuelve al caos original que había cuando el Espíritu en creación reposaba sobre la tierra. ¿Sí? Sí. ¿Bien? Sí, sí, muy claro. Lo mismo la nueva creación. Entremezclas relatos de yavistas y sacerdotales. Acá está bien claro. Fíjense, 8, 7, 11. J presenta el diluvio como una impaciente espera de la vuelta a la normalidad. Se los leo para que lo vean. Corriente después abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo que estuvo volando de acá para allá hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Soltó luego una paloma para ver si habían menguado las aguas hasta el nivel de la tierra, pero la paloma no encontró dónde posarse y volvió otra vez al arca porque las aguas cubrían toda la superficie de la tierra. Sacó Noé a la mano, la recogió y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y de nuevo soltó la paloma fuera del arca. Ella volvió por la tarde con una ramita de olivo en el pico. O sea, el agua se fue bajando y volvió como era antes. Eso según J. Según P, es una nueva creación que emerge del caos. Y con esto P da un mensaje al destinatario. El pueblo está en el exilio. El caos del exilio es superado por un nuevo proyecto creador de Dios. Dios va a hacer una nueva creación.
Después de la nueva creación tenemos la acción de gracias y la promesa. Esto es una conclusión que hace J. Hay un gran holocausto de animales puros, coherente con la distinción que hace J en 7.2.3. ¿Qué cambió? Porque el hombre es igual, es el designio divino. La decepción previa al diluvio ahora se abre a la misericordia, que se liga una promesa de nunca más volver a castigar al hombre contra el diluvio. Y la garantía de fertilidad de la naturaleza. Como signo de eso está el arco iris. Pero esta es la conclusión de J al diluvio. También tenemos una conclusión de P, que es la bendición y la alianza, que es totalmente diferente a la de J. No es volver al principio, sino, como lo dije antes, es un auténtico comienzo. Fíjense, en 1:28:30, al final de la creación, Dios decía, y los bendijo Dios diciéndoles, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Y añadió, les entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla para sembrar, y todos los árboles que producen fruto, con semilla dentro, les servirán de alimento, y todos los animales del campo y las aves del cielo y todos los seres vivos que se mueven por la tierra, les doy como alimento toda clase de hierba verde. Y así fue, vio entonces Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Pasó la tarde, pasó la mañana, el día sexto. Fíjense cómo termina esta bendición de P, 9:17. Ustedes crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. La misma bendición que le dio en la creación, vuelvo a repetirla acá, que culmina la alianza con Dios con Moisés. ¿Sí? Entonces, P tiene toda la intención, no de ver el diluvio como el fin del diluvio como una vuelta al estado anterior, sino algo nuevo. Dios vuelve a recrear y culmina con la alianza. Mientras que J ofrece un sacrificio, acá culmina con una alianza. Terminado el diluvio, aparece la maldición de Cam, el hijo de Noé. Volvemos a un relato de cómo comienzan las cosas según J. Explica el origen de dos cosas, de la vid y del vino, que nos remontan a Noé. Que Noé es presentado como un agricultor, que es hombre de tierra como Adán y como Caín. Fíjense, en la nueva creación, de vuelta a un pecado original. No se sabe qué pasa, que Noé maldice a su hijo Cam por lo que le hizo. No sabemos qué es, pero está reviviendo el pecado original que hizo Caín y Abel, con Abel. Siguiendo un esquema pecado-maldición, este relato pone el contraste de la infidelidad de Cam con la piedad filial de sus hermanos, que reciben la bendición paterna. Noé bendice a Sem y a sus hermanos y maldice a Cam. Tenemos otra ruptura entre padre e hijo. La primera fue Adán y Eva y Dios, la segunda fue Caín y Abel. Ahora viene Cam. Y reaparece después de este relato de, para terminar, salta bonito, 2 positivamente terminamos. 1:32. Los pueblos de la tierra. Es una genealogía de P, básicamente, que tiene algunas pequeñas instrucciones de J, que busca ver cómo se fue subiendo la tierra después del diluvio. El mundo queda dividido en 3 grandes grupos que se remontan a los hijos de Noé. Los jafetitas son Asia Menor y la ciudad del Mediterráneo. Los camitas de Cam, Egipto, Etiopía, Arabia y Canaán. Y los semitas, los hijos de Sem,
elamitas, asirios, lidios, arameos y los antepasados de los hebreos. Por eso a los hebreos de los semitas son descendientes de Sem, el hijo al cual Noé bendijo. Se cumple el mandato de Génesis 9:1-7, llenar la tierra. Y resalta los pueblos de la tierra la fraternidad y la unidad universales. Si bien habla de una dispersión y pluralidad de pueblos, naciones y lenguas, dice que esto es querido por Dios. No es consecuencia de un pecado del hombre, sino que en la voluntad de Dios está esto, de que haya varios pueblos, varias lenguas, pero que viven unidos y en fraternidad. Una vez que se vuelva esto, Noé, de vuelta al pecado de Cam, la unidad de la tierra, se vuelve a la dispersión, que es relato de Jota. Hay dos leyendas interrogadas en este relato. Una es el origen de la diversidad de las lenguas, y la otra es cómo Babilonia fue creada y sus torres. Y este relato da una nueva explicación de la condición humana, con la que J cierra el relato de los orígenes. Existe mucha relación entre la historia de la caída y la historia de Abraham. ¿Cuál es en este caso? ¿Por qué el ser humano se dispersa y se mezcla las lenguas? Por el pecado. Quieren llegar al cielo por un camino que es diverso al de Dios. Quieren ser como dioses. Y por último, así como está Babel, está la descendencia de Sem, los fieles, el rato de P, con lo cual cierra sus orígenes. Es la segunda humanidad nacida de Noé y cuyo hijo Sem se une con Abraham, el padre de Israel. Abraham procede de la descendencia bendita de Noé, de Sem, no de Cam. ¿Sí? Y ahí sigue la promesa de Dios. Muy bien. Me pasé 3 minutos, pero bueno, ahí tienen Génesis 1-11. Si quieren esta semana como tarea, léanlo y vayan con lo que voy explicando de cada texto, vayan viendo la explicación. ¿Sí? Pero anímense a leer estos 12 capítulos, al menos porque una vez lo leímos. Sabemos quién es Cam, sabemos quién es Sem, ¿sí? Y eso. Bien. ¿Alguna pregunta? Están todos tranquilos hoy. A ver Está si todo preguntan algo. demasiado claro y excelente para hacer alguna pregunta. Por ahora no, padre. Bien. Entonces, Está claro. Está léanlo, muy claro. Está muy claro. léanlo, y la vez que viene hacemos como hoy. Primer tema, Padre. alguna pregunta que le surja. Ok. ¿Bien? Disculpe, yo no Sí. entendí la diferencia del chavista, la palabra chavista, ¿qué significa? Algo Yahvé, así. viene la tradición yavista. ¿Por qué? Porque a Dios lo nombra como Yahvé. Ahí viene yavista. Cada vez que habla de Dios, dice Yahvé. Por eso yavista. ¿Sí? Que es anterior a la sacerdotal, que pone el nombre de Dios Elohim. No le dice Yahvé, dice Elohim. Buenas noches. Hola, Gracias, Leonardo. gracias. A mí lo que me quedó como mensaje es que en todo momento está el pecado y al mismo tiempo, seguidamente, está como la misericordia ahí acompañando de Dios siempre, en todo momento, ¿no? No dejando caer al hombre nunca. Sí, y que vive, y es lindo, porque más en la denuncia profética, Dios decide no juzgar por fidelidad a sí mismo, no porque el hombre se lo merezca, sino por fidelidad a su nombre, a lo que Él es, para no perder su esencia de Dios, Él decide volver a resetear la historia, ¿sí? Con Noé, con Abraham, hasta que llega Jesús. Pues ya está, no hace falta otra cosa. Los profetas, ¿sí? Pero sí, es fabuloso eso. El hombre Bueno, se metió la pata y Dios por ahí- siempre buscando la manera de que hacer que el hombre vuelva a Él. No, y es lo que Jesús de alguna manera en su charla con Nicodemo dice, el viento sopla donde quiere, digamos, ¿no? Es decir, Dios hace lo que quiere, Sí. como quiere, cuando quiere, donde quiere, digamos, Él por su grandeza, digamos, que decide si quiere
manifestar su gloria en cualquier momento, lo hace digamos, y el hombre es testigo de eso en toda la historia, digamos, ¿no? Totalmente, sí. Sí, sí. Hay 2 manos levantadas y hay una pregunta por Facebook. Alejandra pregunta cuál es la conexión entre Génesis 2 y Abraham. Génesis 2. La creación del hombre, ¿sí? A ver, el Dios de Abraham es el Dios creador. Esa es la conexión. El Dios que salva y guía a Abraham es el mismo Dios que creó, que perdonó al hombre, que hizo alianza con Noé. Está todo, esa es la seguidilla. Y la genealogía de los seres humanos tiende a ver eso. Fíjate en Génesis 5, es la genealogía, ahí vas a ver cómo va todo. Sí, descendiente de Adán. Esta lista de los descendientes de Adán. Adán con Eva. A ver, para que entiendas. Reseteó una máquina que empezó a girar y que que desemboca en Abraham. ¿Sí? Génesis 5 y tenés toda la genealogía y ves cómo se van sucediendo y cómo la promesa de Dios se va sucediendo en esa reproducción humana, digamos, de seres humanos. Bien. ¿Y cuál era la otra pregunta? Tienen Elena y Andrea la mano levantada. Andrea, Elena, decime. Mariela, ¿qué significa? Quiere decir la edad de 365 años. Simplemente cuanto más longevo es, más fiel a Dios es. Eso, nada más. La edad tiene que ver con eso, con la fidelidad a Dios. Bien. Elena, decime. Padre, usted habló que hubo un primer adorador hacia Dios, Sí. pero el primero que realizó la función sacerdotal fue Abel cuando realizó su sacrificio y fue aceptado por Dios. Yo lo que dije fue, no que fue el primero. Después de Caín y Abel, con toda la maldición, el próximo que volvió a adorar a Dios bien. ya te digo, acá, Enos. Enos. Ajá. Gracias, A Padre. partir de Enos se volvió a invocar el nombre de Yahvé. Se volvió. Sí, Andrea. La semana pasada yo le había hecho la pregunta de que Adán y Eva no existieron, y bueno, es lo que estamos hablando ahora, Génesis 1:11, que no es histórico. Claro. Yo vuelvo sobre esta pregunta porque lo estoy asimilando para entenderlo. Por eso es que tampoco existió el arca de Noé, del día. No. Ni Noé. No. Y la Torre de Babel tampoco. No. Son formas de explicar las transgresiones humanas y la misericordia de Dios en eso. Como Dios fue reinventando la historia a partir de eso. El hombre actualmente aparece como el infiel y Dios fiel. Y Dios que va entretejiendo la historia entre las infidelidades humanas. Sí, ahora lo entiendo mejor. Bien. Gracias. Acá en Facebook preguntan si no hay mucha más referencia de Enos. En la Biblia habría que buscarlo, creo que no. Creo que aparece en el Nuevo Testamento, creo que en Hebreos aparece una referencia. La busco, ¿sí? La busco y les digo dónde aparece no, sí, pero... Gracias, padre. Sí. Andrea, vos ya te interrumpí. Padre, o sea, el diluvio, no, son tradiciones que se juntan. ¿Quieres? Son las tradiciones. Para uno el diluvio fue una lluvia, para el otro tradición el diluvio fue una catástrofe universal. Pero son formas de explicar, por qué el hombre perdió lo que tenía. A ver, por qué el hombre está donde está. No pierdan nunca del centro que los libros son
a ver, son posteriores a lo que narran. No se quedan en la historia, trascienden. ¿Por qué cuenta esta historia? Porque en realidad están viviendo esto. El pueblo está en el destierro, exiliado de todos, hasta de sus costumbres, de su tierra, no tienen culto. Quieren explicar cómo llegaron a eso. La tradición sacerdotal lo va a explicar con la desobediencia. La desobediencia para el chavista es el correlato de la violencia para el sacerdotal. Es un castigo que Dios, castigo suena feo, correctivo de Dios al ser humano por haber sido infiel. ¿Sí? Castigo suena feo, suena muy... Es eso. Una cosa es lo que cuenta, hay que preguntar, ¿por qué cuenta esto? Sí, es cuando está en Babilonia. Siglo VI a.C. Si se acuerdan de la historia, cuando se dividen los reinos, primero cae el reino del norte, que va a Nínive, y después cae Judá, que va por Babilonia, que va a Babilonia. ¿Sí? Que yo les decía, no por nada Abraham sale de Ur de los Caldeos, que está en Babilonia. O sea, está anunciando un pueblo en el exilio, está reviviendo el retorno a la tierra prometida. Tiene la mano levantada Nora. Nora, dime. Padre, entonces Noé no existió o yo entendí mal. Entendiste bien. Son relatos mitológicos que los teologizan pero sí. Gracias. En general, a ver, no hay que tomar nada literal en la Biblia. Todo hay que interpretarlo desde la fe. ¿Sí? La visión que tiene es de fe. No quiere hacer un libro de historia. No es un manual de historia esto. ¿Sí? Es la experiencia de fe de siglos de la humanidad. Desde el siglo X a.C. hasta hoy. Porque la seguimos releyendo y la seguimos actualizando y la seguimos reescribiendo en cada una de nuestra vida. Eso sí, ¿sí? Pero no es un manual de historia. Esos programas que hay en History Channel, que buscan en la historia a ver si se cumplió esto, es una conciencia totalmente ajena a la Biblia. No sirve de nada. El autor bíblico no quiso hacer una historia. ¿Sí? Buscar una historia positivista en esto es un error. ¿Sí? Gracias. Marta está levantando la mano también. Marta, ¿dónde estoy? Dime, Marta. ¿Qué tal? Buenas noches, padre. No, quería preguntarle para sacarme esta duda, ¿no? Porque cíclicamente Dios ha hecho distintas alianzas en el transcurso de la historia. Hasta ¿no? Jesús. Primera con la creación, el segundo con Noé, pero bueno, Noé no es una creación ficticia, o sea que entonces lo hizo nuevamente con la creación, supongo, el segundo. Renovó la primera alianza. Claro. Y la tercera con Abraham, ¿Sí? y dos más con Moisés. La primera y la segunda alianza que hizo Abraham, Moisés, los profetas. Y la última de todas, Jesús. La nueva alianza. Ahí está. Gracias. La de Moisés era bilateral. Yo seré su Dios, ustedes son mi pueblo. Ustedes cumplen esto, la ley. La de Jesús no. La de Jesús es, yo muero por ustedes, punto. Al ser humano no lo comprometió en nada. Entonces, por eso va a decir carta a los romanos, carta a los hebreos, es eterna. No hay nada que hagamos que rompa esa alianza. ¿Sí? Bien. Muy claro. No sé si, bueno, ¿no hay más manos levantadas o si no? Perdón, sí, Mario. Entonces hay que verlo desde la teología. Hay que verlo, perdón, ¿cómo? Desde la teología. Sí, hay que ver la intención teológica, ¿sí? La intención del escritor al escribir eso. Que para eso ayudan mucho los pies de páginas, las introducciones a la Biblia, uno se va entrando de eso. A ver, te doy un ejemplo simple, ¿sí? Lo que es un anacronismo, que lo puse, Noé como pastor. Históricamente el mundo pastoril se creó mucho más adelante en la historia de Noé. Pero hace pasar a Noé como un pastor, ¿por qué? Porque Caín era pastor. Abel era pastor, digo. ¿Sí? Para revivir eso. Eso hay que ver, no es... por eso hay que tomarlo literal. Y no hay que asustarse al decir esto no es historia. No es que lo no histórico es mentira. ¿Sí?
Lo histórico no es mentira, simplemente es una interpretación teológica de algo. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bien. Yo por eso al Génesis y la catequesis lo erradiqué. Es muy complicado para explicar a un nene de 8 o 9 años todas estas cosas. Sí, con Caín y Abel nomás ya tenés un problema terrible. Anda a explicar. Hoy ni antes no te lo preguntaban, hoy te lo preguntan. ¿Cómo Eva tuvo relación con el hijo? Porque claro, Caín mata a Abel, está Adán, Eva y Caín. Eva tuvo descendencia, ¿de quién? ¿Del esposo? ¿Del hijo? ¿Cómo hizo? Y los chicos hoy en día te lo preguntan, ¿cómo zafás de eso? Entonces prefiero, si la veo de otro aspecto, del amor de Dios, cómo nos cuida, cómo nos protege, pero no desde lo histórico. Hay muchos agradecimientos, dicen que es un momento placentero, que hay mucha claridad, padre, súper interesante. También en Facebook están todos agradeciendo esta tarde de conocimiento y cómo lo pones tan simple para que podamos seguirte. Bien, me alegro Así entonces, me alegro. Sí, gracias, están... padre. Gracias, padre. La verdad que yo soy una persona mayor, pero me da gusto de saber la realidad, porque siempre se vivió en la fantasía que uno creía que era lo que dicen, ¿no? Lo que uno interpreta también, pero ahora usted nos está abriendo los ojos, yo creo que a mucho. Yo le agradezco muchísimo. Gracias, padre. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Sí, el Génesis fue releído, interpretado en el exilio posexilio. ¿Sí? Yo creo que la última redacción es en la época persa. Ahí se estabilizó el texto. Pero tengan en cuenta eso. No se escribió en un tiempito cortito de una vez. Siglos enteros de recopilar, de juntar, de mezclar, de alargar, de ir reescribiendo en las actualizaciones. Hay millones de manos. ¿Sí? Bien. Bien, padre, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, si Dios quiere. 12:50. Intentaré ir rápido, son Muchas gracias, capítulos, padre. a ver cómo nos cumplimos en una horita. Nos vemos. Sí, sí, nos portamos bien. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, hasta el miércoles, si Dios quiere. Gracias a Buena todos. semana a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. a todos. Gracias a todos. Buenas noches. A todos.